Shammai y los celotes. El componente político es imposible separar la teología de Shammai de la política de la época. Mientras que los hillelitas eran más pacifistas ante Roma, la escuela de Shammai era el brazo teológico del celo nacionalista. Muchos de sus seguidores simpatizaban con los celotes. Para ellos, pagar impuestos a Roma o mezclarse con gentiles no era solo un tema político, sino una abominación religiosa. Su interpretación de la ley servía como un muro de fuego para proteger la identidad judía contra la helenización. 4. Citas de fuentes primarias para tu estudio exhaustivo. Estas referencias son vitales. Sobre su carácter, que la severidad de Shammai no te expulse del mundo. Talmud, Sabbat 31. Esta cita se refiere a cómo su rigor extremo a veces alejaba a los conversos potenciales. Sobre la intención vs el acto, en el Midrash y la Mishnah, Shammai suele enfatizar que el cumplimiento de la mitzvah, mandamiento, debe ser perfecto. Por ejemplo, se dice que cuando su nuera dio a luz en la festividad de Sukkot, él rompió el techo de la habitación para poner ramas, sujá, y que el bebé recién nacido cumpliera el mandamiento. 5. La conexión con el Nuevo Testamento. Es fascinante notar que muchas de las confrontaciones de Yeshua con los fariseos en los evangelios parecen ser debates específicos contra las interpretaciones de la escuela de Shammai. El divorcio, Mateo 19, cuando le preguntan a Yeshua si es lícito divorciarse, por cualquier causa, le están pidiendo que tome partido entre Hillel, cualquier causa, y Shammai, solo inmoralidad. Curiosamente, en este punto, Yeshua se alinea más con el rigor de Shammai. El Sabbat. Las críticas sobre sanar en Sabbat o recoger espigas suelen venir de la interpretación restrictiva de Shammai, que prohibía incluso actos de beneficencia si no eran de vida o muerte inmediata. Para entender la interpretación de la ley de los esenios, especialmente la comunidad de Qumrán, debemos dar un salto hacia un nivel de rigor que superaba incluso al de la escuela de Shammai. Si los fariseos buscaban santificar la vida cotidiana en la ciudad, los esenios creían que el sistema de Jerusalén estaba tan corrompido que la única forma de cumplir la Torá era el aislamiento total en el desierto. Su interpretación de la ley se define por tres pilares: el determinismo, la pureza radical y el pesher. 1. El concepto de yahad y la separación. Los esenios se llamaban a sí mismos el yahad, la unidad, comunidad. Su interpretación de la ley se basaba en la separación absoluta de lo que ellos llamaban los hijos de las tinieblas, que incluía a los romanos, pero también a los otros judíos relajados. Alajá, ley estricta. Sus reglas, registradas en el documento de Damasco y la regla de la comunidad, eran mucho más severas que las rabínicas. Por ejemplo, mientras que los fariseos permitían ayudar a un animal que caía en un pozo en Sabbat, los esenios lo prohibían terminantemente. Comunidad de bienes. Interpretaban los mandamientos de justicia social como una obligación de vivir en un comunismo teocrático. Al entrar, entregabas todas tus posesiones al buscador de la ley. 2. El calendario solar. La gran disputa, un punto fundamental y a menudo ignorado de su interpretación legal, era el calendario. Los esenios rechazaban el calendario lunar utilizado en el Templo de Jerusalén. Seguían un calendario solar de 364 días. Consecuencia, esto significaba que ellos celebraban las fiestas bíblicas, Pascua, Shavuot, Yom Kippur, en días diferentes a los del resto del pueblo. Para los esenios, el Templo de Jerusalén estaba cometiendo adulterio espiritual al celebrar las fiestas en fechas incorrectas. 3. El método del pesher, interpretación profética. A diferencia de los fariseos que usaban la lógica, midet, los esenios usaban el pesher. Creían que las escrituras contenían misterios, ras, que solo su líder, el maestro de justicia, podía revelar. Interpretación. El profeta escribió esto para el final de los tiempos, y el final de los tiempos es ahora y nosotros somos los protagonistas. Veían la ley no solo como un código ético, sino como un manual de guerra espiritual y militar para el apocalipsis inminente. 4. Pureza ritual y el bautismo. Esenio. Para los esenios, la impureza no era solo física, sino moral.
Sus baños rituales, mikvaot, eran diarios y extremadamente estrictos. Diferencia clave: en la ley farisea, te sumergías para purificarte de una impureza legal. En la esenia, si no te habías arrepentido de corazón primero, el agua no servía de nada. Esto tiene una conexión directa con el mensaje de Juan el Bautista, un bautismo vinculado al arrepentimiento moral, no solo al rito. 5. Comparativa de rigor, Shabbat, para que veas la diferencia de interpretación entre las escuelas que hemos estudiado. Actividad en Shabbat: escuela de Hillel, escuela de Shammai esenios, Qumran, ayudar a un animal caído permitido, Pikuach Nefesh, discutido, generalmente permitido, prohibido, caminar largas distancias, límite del Erub, flexible, límite estricto, extremadamente limitado, sanar a un enfermo, permitido si hay riesgo, solo si hay riesgo de muerte, casi cualquier acto médico era, trabajo. 6. Citas de sus manuscritos, fuentes primarias: en el documento de Damasco, CD 11:13 de la mañana -14, se lee: nadie ayude a un animal a parir en día de sábado. Y si cae en un pozo o en una fosa, que no lo levante en sábado. Esta cita es crucial porque parece ser el trasfondo exacto de la pregunta que Yeshua hace en Lucas 14:5. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Yeshua estaba confrontando directamente la interpretación más extrema, la esenia. Entrar en la mentalidad esenia sobre el Mesías es abrir una ventana a las expectativas más radicales del siglo I, a diferencia de los fariseos, que esperaban un líder que restaurara la ley, o los saduceos, que no esperaban a nadie. Los esenios de Qumran vivían en un estado de alerta militar y espiritual constante. Para ellos, el fin de los días no era un concepto vago, era un evento inminente para el cual se estaban entrenando en el desierto. 1. La doctrina de los dos Mesías. Uno de los hallazgos más sorprendentes en los manuscritos del Mar Muerto, especialmente en la regla de la comunidad 1QS, es que los esenios no esperaban a uno, sino a dos figuras mesiánicas distintas que trabajarían en armonía. El Mesías de Aarón, Mesías sacerdotal, la figura suprema. Como los esenios consideraban que el sacerdocio en Jerusalén era ilegítimo, esperaban a un sumo sacerdote purificado que restaurara el culto verdadero. Él tendría la preeminencia en el banquete mesiánico. El Mesías de Israel, Mesías real, davídico, un líder militar y político del linaje de David. Su función sería puramente ejecutiva: derrotar a las legiones romanas, los Kitim, y restaurar la soberanía política de Israel. 2. El Hijo de Dios, y el Apocalipsis. En el fragmento 4Q246, conocido como el Apócrifo de Daniel, se encontró un texto que utiliza un lenguaje asombrosamente similar al de los Evangelios. Será llamado Hijo de Dios, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Su reino será un reino eterno. Aunque los eruditos debaten si este texto se refiere a un rey judío o a un gobernante impío que se exalta a sí mismo, demuestra que los términos, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, ya estaban en el aire y tenían una carga mesiánica y política explosiva antes de la aparición de Yeshua. 3. La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Para los esenios, la llegada del Mesías desencadenaría una guerra cósmica de 40 años. El manuscrito 1QM, regla de la guerra, describe esta batalla con precisión militar. Los hijos de la luz, los esenios y los ángeles, especialmente el arcángel Miguel. Los hijos de las tinieblas, los gentiles, Roma, y los judíos apóstatas, ayudados por Belial, Satanás. Lo fascinante es que ellos interpretaban la ley de la guerra de la Torá de forma literal. Los sacerdotes debían tocar trompetas específicas para cada fase de la batalla, y los escudos de los soldados debían llevar inscripciones religiosas. 4. El maestro de justicia, VS. El sacerdote impío. La interpretación esenia de la historia se centraba en un conflicto pasado que definía su futuro. El maestro de justicia, una figura histórica, probablemente un sacerdote de linaje legítimo, que fundó la comunidad de Qumran tras ser perseguido. Los esenios creían que solo a través de sus enseñanzas se podía entender la Torá. El sacerdote impío, generalmente identificado con uno de los reyes macabeos,
como Jonatán o Simón, que asumió el sumo sacerdocio ilegalmente. Esta rivalidad creó en los esenios una mentalidad de remanente fiel. Ellos se veían a sí mismos como los únicos poseedores de la verdad, mientras el resto de Israel caminaba en tinieblas. 5. Yeshua y la visión esenia. Puntos de contacto. Es muy probable que Yeshua conociera estas ideas. Nota estas comparaciones. El banquete. Los esenios tenían un banquete ritual de pan y vino presidido por su Mesías sacerdote. Muchos ven aquí un eco del contexto de la última cena. Las bienaventuranzas. En el fragmento 4Q525, se listan una serie de bienaventurados, que guardan una estructura idéntica a las de Mateo 5. Diferencia crítica. Mientras los esenios decían, odia a los hijos de las tinieblas, Yeshua rompe el paradigma diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y odiarás a tu enemigo, frase típica esenia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, Mateo 5:43 de la mañana -44. Entrar en la interpretación legal de Yeshua es observar un fenómeno único. Él no se presenta como un nuevo legislador que busca abolir lo anterior, sino como alguien con la semijá, autoridad necesaria para revelar la intención original del legislador. Yeshua se movía en un ambiente dominado por los debates de Hillel y Shammai, pero su método, conocido como el de un rabí con autoridad, no citaba a predecesores, sino que decía, pero yo os digo. 1. La estrategia hermenéutica. Él, cerca de la ley, para entender su confrontación, debemos usar dos conceptos rabínicos, lejunlá, hacia la severidad, y lekulá, hacia la indulgencia. Contra Shammai, Yeshua solía ser lekulá, indulgente, en temas de pureza ritual y sabbat, priorizando el bienestar humano sobre el rigor técnico. Contra Hillel, curiosamente, en temas de ética moral y matrimonio, Yeshua solía ser más lejunlá, severo, que el propio Hillel. 2. Puntos de confrontación directa. El sabbat, hombre para la ley o ley para el hombre. Aquí la confrontación es frontal contra la escuela de Shammai. Shammai prohibía incluso visitar enfermos o consolar a los deudos en sabbat si no era una emergencia extrema. La postura de Yeshua, el sabbat se hizo por causa del hombre, y no el hombre por causa del sabbat, Marcos 2:27 de la mañana. Fundamento alágico. Yeshua utiliza un argumento de Kal Vachomer, de lo menor a lo mayor, si está permitido salvar una vida, ¿cómo no va a estar permitido hacer el bien? Esto lo acercaba a Hillel, pero Yeshua lo llevaba al extremo de sanar públicamente para desafiar la interpretación rígida. Ve el divorcio, el debate de Mateo 19. Este es el ejemplo más claro de Yeshua actuando como árbitro entre las dos escuelas. Escuela de Hillel, interpretaba, cosa indecente, herbat davar, como cualquier cosa, incluso si la esposa quemaba la comida, Talmud, Gitín 90. Escuela de Shammai, solo permitía el divorcio por adulterio. La respuesta de Yeshua se alinea con el rigor de Shammai en cuanto a la causa, solo por fornicación, pero va más allá de ambos al decir que, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió esto, mas al principio no fue así. Él apela a la Torá de la creación por encima de la Torá de la concesión. Sé la pureza ritual, Netilat Yadayim, en Marcos 7, los fariseos, probablemente de la línea de Shammai, muy estrictos con el lavado de manos, cuestionan a sus discípulos. La interpretación de Yeshua rompe con la jerarquía de las leyes. Para él, la impureza fluye de adentro hacia afuera, el corazón, no de afuera hacia adentro, las manos. Esto atacaba la base de la halajá de Shammai, que ponía cercos externos para proteger la santidad interna. 3. El yugo de Yeshua vs. el yugo de las escuelas en el judaísmo de la época. La interpretación de un rabí sobre cómo cumplir la Torá se llamaba su yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga, Mateo 11:29 de la mañana -30. Esta frase es una crítica directa a las cargas pesadas, interpretaciones exhaustivas y restrictivas, que ambas escuelas, pero especialmente la de Shammai y los escribas, imponían sobre el pueblo común, Am Haaretz,
quienes no podían cumplir con las miles de especificaciones de pureza. 4. La regla de oro. El punto de contacto con Hillel es imposible no ver la sombra de Hillel cuando Yeshua dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, Mateo 7:12 de la mañana. Diferencia sutil pero poderosa. Asterisco Hillel, pasivo, lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Yeshua, activo, lo que queráis que hagan, hacedlo vosotros. Hillel da una regla de coexistencia, Yeshua da una regla de amor proactivo. 5. Conclusión del análisis de Yeshua no destruyó la ley, sino que utilizó una técnica rabínica llamada cumplir la ley, darle su interpretación correcta, advirtiendo que quien la interpreta mal la está aboliendo. Su confrontación no era contra la Torá, sino contra las tradiciones de los ancianos, que, a su juicio, habían asfixiado el peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, Mateo 11:23 de la noche. No te olvides suscribirte, apretar la campanita y ponerle like. Gracias.